Nacional. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, docente universitario y analista en temas políticos, ¿no? Siempre se suele visitarnos, siempre nos da luces acerca de lo que está ocurriendo en el país. Yo recuerdo la última vez que conversamos con él, sumamente preocupado por la situación, no solamente en el aspecto de la corrupción, ¿no?, sino en el aspecto de la gobernabilidad, hacia dónde vamos, ¿no? Y es la misma pregunta que le quiero trasladar, no sin antes agradecerle la cordialidad que tiene siempre de visitarnos a RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Calle, qué gusto saludarlo, gracias por acompañarnos en RCR. Gracias a ustedes, para mí es un honor compartir con todo el territorio nacional, con los oyentes de RCR, y a la vez saludar a todos los periodistas en su día. Y gracias. Empezando contigo, ¿no? El periodismo libre, luchamos de adolescentes por la prensa libre. Me acuerdo que fuimos un pequeño tocados, entre comillas, por la dictadura militar, y yo te juro que ahora no sé si hice bien o hice mal, porque yo no sé si hay una libertad de los dueños de los medios para hacer lo que quieran, o una libertad de algunos periodistas. ¿En qué medios usted? No, yo no estaba en ningún medio, estaba en las calles esa época, peleando por cuando se tomaron. Y mira, sería bueno, lo que pasa es que somos un país sin memoria, ¿no? Pero los periodistas deberían recordar las fotos, quienes intervinieron, Expreso, Comercio, me refiero a quienes se hicieron cargo de estos medios, y seguimos dando la batuta, ¿no? Había La Crónica, en fin, todos los medios confiscados, ¿no?, que fueron confiscados y se entregaron con un criterio, digamos, funcional, usaremos esa palabra que alguna vez el aprismo lo levantó, para los profesionales, para los trabajadores, las comunidades industriales, agricultores. Bueno, también hubo la comunidad industrial, que el decreto legislativo 18350, me encanta que me pregunte porque fue tema de mi bachillerato. En ese entonces uno había que hacer tesis para bachiller, eran casi 7 años la carrera, y después venía el título, la fundamentación del título de abogado. Y la 18350, lo malo en muchas cosas, la reforma agraria, como el decreto legislativo 18350, fue la falta de gente, de inversión y calidad y perfeccionamiento, apoyo cultural a los trabajadores como a los campesinos, ¿no? Entonces, este es un tema, y hoy día espero que todos los periodistas reflexionen. No les puedo decir nada porque soy el último peruano, pero además siento que muchos tienen la limitación del medio, del propietario, del dueño de prensa, para poder, ojalá no reaccione muy tarde y no digan como González Prada señalaba después, no saquen que son las huestes de Sendero, de Movadez, como decía González Prada. No, señor, no son las huestes de Atila que vienen a destrozar. Es el hartazgo de un pueblo pisoteado por el viejo civilismo, por la traición de sus militares, por la traición. Y eso, no nos quejemos mañana, porque indudablemente lo que está sucediendo, si bien tiene grandes responsables, el pueblo lo está dejando pasar. Si trasladamos el pensamiento de González Prada a la actualidad, ¿cómo está observando usted el panorama? Yo observo, no sé pues si la señora Fujimori quiere suicidarse, desaparecer su partido, y así otros grupos políticos, ¿no? No vale el APRA porque el APRA ya lo han destrozado, pero quedan las ideas y queda un pueblo aprista que estoy seguro que va a reaccionar como el pueblo peruano. Pero fíjate, yo lo que veo es que nuestras instituciones no están funcionando, porque la Constitución da salidas. Vamos a ponernos un ejemplo. Es verdad que en el caso del magistrado Inostroza, como de los consejeros, porque era digamos, ahora que está de moda la palabra paquete por el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, era un paquete en un informe ya del Ministerio Público, no un informe como el del señor Chávarri, sino un informe de investigación que califica como miembros de la organización criminal de Cuellos Blancos. Y sin embargo, el Congreso, he escuchado algunas posiciones, creo que son abogados, con todo respeto, pero me parece que deberían profundizar un poquito más al diario de los debates y a la política parlamentaria de los comunes, de los ingleses, de los franceses en su época, y el Perú, la constituyente del 79 y el propio Congreso Constituyente del 93, que fue dirigido por el Fujimorismo. Y entonces vamos a llegar que las cámaras políticas son eso, políticas. Sus investigaciones, incluso en algún momento creo que Bobby Ramírez del Villar, recogiendo la tesis inglesa, decía,
al momento en que uno llega al ilícito penal, debe pasarlo al organismo encargado de ello, que es el Ministerio Público. Después veremos si está cumpliendo su papel o no, pero titularmente el Ministerio Público es el titular en la lucha contra el crimen. Representa a la sociedad. En su época, en la Constitución del 79, era el defensor del pueblo. No sé si era mejor y ahora que no existe, ¿no? Y definitivamente, en ese extremo, digamos, el Congreso, ya viendo un dictamen fiscal, que es el especializado. Yo no sé si en el Congreso, pues, los familiares que son asesores o los especialistas tienen la capacidad de formación y dedicación a las investigaciones de tipo jurídico y en este caso criminalístico, ¿no? Entonces, ya viendo una investigación que tiene años para la Fiscalía y que ha detectado esta situación, y definitivamente creo que han hecho mal, bastante mal, en dar una sensación de que se está protegiendo bárbaramente, ¿no? Y porque quieras o no, esto va a disminuir la fuerza de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. Puede que tú me digas, tienen suerte porque aquí todo el mundo anda dormido, pues es un cementerio, ¿no? Porque en otro lugar ya se hubiera incendiado todo, porque nadie se puede burlar así de la gente. Pero yo quiero terminar esto. También el Ministerio Público nos extraña por su ausencia, porque si el Congreso hace esa jugada, que verdaderamente de acuerdo al artículo 100 no puede modificar nada el fiscal de la Nación, ni aumentar ese artículo, si tú te acuerdas, yo he escrito mucho, debería desaparecer, porque pone al fiscal de la Nación como una mesa de partes. Pero todavía está vigente y ese es el camino. Pero nada impide que el fiscal de la Nación, en caso de quienes tienen inmunidad, me refiero de antejuicio, como son los magistrados del Consejo de los Consejeros y el magistrado de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, nada impide que ante esa reacción que ya se está viendo, de inmediato pida al Congreso, con su bagaje de investigación, los acuse constitucionalmente ya a la Fiscalía, ¿no?, por ilícitos con hechos nuevos y pide el levantamiento del fuero. Nada impide que se junten. Entonces ya eso motivaría una reacción de que también existe el Ministerio Público en defensa de la sociedad, ¿no? Ahora, entonces no todo está en manos del Congreso, como se dice, sino que el Ministerio Público tiene... Bueno, es que está en manos, es que el Congreso representa al pueblo y entonces tiene un poder inmenso que tiene que ver con esta situación que nos lleva a meditar hoy día, en el siglo XXI, donde en muchos países no hay esta barbaridad de extremo del antejuicio y la inmunidad, en que nosotros nos hemos quedado en el pasado y tenemos que ver, además nosotros tenemos una urgencia mayor, no es Suiza el Perú, estamos viendo, y esto no es para ponernos a llorar, al contrario, vamos a sacar adelante el país, el pueblo lo va a sacar con su presión en las calles, en fin. ¿Por qué? Porque esto del antejuicio, por Dios, por eso yo vengo exigiendo, José, que se le exhiba, el gobierno pida una revisión de 20 años atrás de todos los archivamientos de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Es más, esas acusaciones podrían algunas revivirse, porque entiende, la gente se está dando cuenta con esto, que tú, con mayoría en el Congreso o en una comisión, puedes salvar al delincuente, que guardo las distancias, no estoy hablando de ellos, pero puede salvar a cualquier criminal potente que está investido de este antejuicio, porque el hecho que tú seas miembro del tribunal, magistrado de la Corte Suprema, parlamentario, no te excede, o presidente de la República, no te excede de que cometas un crimen, que Dios no quiera. Pero eso tienes que tener, eres un ciudadano común y corriente. Puedes tener algunos privilegios como que se tienen, pero no puedes tener el exceso, que por un voto se acabó. No te puedan juzgar, no te puedan imputar un delito que es visible, que es claro. Ahora, indudablemente esa es la comisión. Yo tengo fe y estoy seguro que el pueblo en estas horas va a ser muy severo con el Pleno del Congreso, que tiene que revestirse inmediatamente en la razón de su representación. Y tú has visto los cambios ya, el señor Chepú, que seguramente, pues no, sí, no, qué afán, porque todos lo escuchan, se publicita muy bien, pero claro, es consciente que esto perjudicaría a su ex jefe Toledo, a su ex jefe Kuczynski, a su no sé qué jefes más, porque indudablemente tiene un recorrido bastante numeroso y como buen defensor, pero veo que ha mirado su futuro. De alguna forma tiene que tenerlo, no puede, él se ha dado cuenta que no puede seguir engañando al país de que estoy en un partido, en otro pasado y sigo siendo elegido. Y si quiere futuro político,
ha rectificado su votación, que ya ha ido rechazando y apoyando a los magistrados y al señor Inostroza, y ha inmediatamente votado, pero no ha cubierto los votos que podrían ser. Yo presumo que será el líder ahora en el Pleno y que la propia bancada fujimorista, algo he escuchado que la señora Fujimori en un buen talán ha dicho algo así, que le echan la culpa al congresista que no ha planteado bien su ponencia o su dictamen, pero tienen que entender, repito, que el señor Pacori, sea abogado a lo mejor, no está presidiendo una combinación de enjuiciamiento jurídico. Entonces, si los indicios son razonables para una investigación preliminar de la Fiscalía, ahora se lo pregunto, menos hay, habiendo todo eso, pues ya debería pasar, ¿no? Usted es jurista, ¿existen indicios? Bueno, lo visible y lo hecho es que existen, pero es más, yo no tengo el expediente de investigación que ha hecho la Fiscalía, porque para señalar, como he dicho una vez, como han señalado a la APRA y otros grupos, organización criminal es muy serio. Yo presumo que tienen que tenerlo, ¿no? Si no, supongo que la dirigencia del APRA en ese caso ya los habrá denunciado, ¿no? Los habrá querellado y habrá habido un proceso de abuso de autoridad. Entonces, en este caso, tienen que haber las pruebas, yo no niego, y para eso está, pues el Congreso lo pasa al fiscal de la Nación, no puede cambiar los argumentos, pero en la acusación pueden ser absueltos o condenados. Ahí ya viene una actuación de pruebas más serias, ¿no? Mire, yo le digo con mucha preocupación algo que leí el otro día, ¿no? En Cajamarca, el vocal supremo, el doctor Lecaros, decía que el Poder Judicial conocía desde hace 10 años la actuación, el accionar del doctor Inostroza. Pero ellos no actuaban porque no tenían mayores elementos, pero sí sabían un poco cómo actuaban, ¿no? Entonces mi pregunta es esta, ¿no? Estamos frente a un terreno donde, así como hay un enjuiciamiento severo al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Congreso, hoy estamos viendo otro elemento que no se está tocando, doctor Calle. Y usted acaba de decir algo con mucha preocupación que usted exhibe, y cuando nos habla del poder oculto, que es un tema que usted, en honor a la verdad, viene de una manera, creo que permanente, dando a conocer. Pero hay detalles que el presidente, no sé por qué razones, no los toca, ¿no? El presidente no toca las regiones que son uno de los principales caldos de corrupción en el país, ¿no? Bueno, pero es que eso le corresponde, ok, como jefe de gobierno, pero le corresponde a la Contraloría. Sí, pero... No existe tampoco la Contraloría entonces. No, pero de la misma manera, diríamos, bueno, el Poder Judicial tiene un órgano autónomo que es que le corresponde a ellos, ¿no? Cuando ya no funciona en claro, pero el presidente ya ingresó a todos los terrenos, ¿no? Entonces, no, el presidente tiene procuradores del Estado que podrían, entonces podrían hacer. Entonces es un poco que preocupa, ¿no? O sea, somos selectivos. Sí, pues a mí me da la impresión que hay corrupción buena y corrupción mala, ¿no? ¿Usted ha leído mi artículo? Claro que sí. Que digo yo justamente lo que usted dice, caiga quien caiga menos yo, ¿no? Claro, corrupción buena, corrupción mala, ¿no? A la hora que se o la famosa frase de policía bueno, policía malo, ¿no? Bueno, pero es que tiene que haber el policía bueno que es el pueblo. Yo creo que hemos llegado a un momento, dice la filosofía, llamémosle así, la entraña doctrinal del desarrollo político, que cuando el pueblo confía en su parlamento porque es el fiscalizador y el legislador, y dicen que cuando no hay parlamento le queda la esperanza a la prensa, un órgano fiscalizador. Pero ya cuando vemos que no existe ni prensa, bueno, no queda sino el pueblo mismo. Pero es que así han nacido las revoluciones que cambiaron la historia, que no estoy diciendo ni estoy promoviendo, pero oiga usted, el cansancio, el hartazgo de un monarca como el Estado soy yo, ¿no? De Luis XIV, dice que dijo eso, y vivían todos los días, no se daban cuenta del hambre, la preocupación del pueblo, produjo la Revolución Francesa. Los zares concentrados en la Iglesia Ortodoxa, en sus bellas cuestiones. Entonces, no nos sorprendamos que en las próximas elecciones están ya a una semana, en todas las regiones del país, en las provincias, en los distritos, tengamos personajes que obedecen a eso. Fíjese usted, a mí me llama un poco la curiosidad, porque al margen de cualquier cuestión, Belmont veo que no lo consideran en nada la prensa. Si lo consideran un poquito es para atacarlo, ¿no? Y eso me llama la curiosidad, ese es el gran dominio. Y usted dice, dentro de poco vamos a tener elecciones. Ok, pero ¿qué está sintiendo la nación?
Ahora, estamos yendo, cuando yo hablo de lo del Congreso, vamos a hablar de palabras mayores y la gente me va a entender. ¿Hace cuánto tiempo, José, que estamos en esta cuestión de los audios de los jueces y nos hemos olvidado de Odebrecht, de los periodistas vinculados a Odebrecht, las empresas asociadas a Odebrecht, los abogados, o que diga mejor dicho, los congresistas que intervinieron en el caso del delito para comprar los votos de Kuczynski? Es decir, aquí no hay nada. No será que nos abrieron un flanco y taparon el otro, ¿no? Claro, y las decisiones del Congreso están yendo como quien quiere, como dice, sin querer queriendo, a presionar de alguna forma y ayudar de que estas denuncias e investigaciones se debiliten. Sería muy triste que a futuro esto se caiga, las investigaciones, y ya está usted viendo que la Fiscalía dijo que había responsables en lo del presidente Toledo, tenemos todas las pruebas con el señor Humala, y ahí quedan, todos son inocentes. Qué buen punto usted anota, ¿no? O sea, daría la impresión que los cuellos blancos del Callao son el peligro latente, ¿no? Pero los cuellos blancos del Callao son una organización criminal, si es que existen los indicios y ya la justicia tendrá que dirimirlo, pero nos estamos olvidando, pues, de lo que venía atrás. Ese es el poder oculto, ¿no? Usted está viendo, mire, el poder oculto utiliza al grupo fujimorista, utiliza a los que tiene a su dependencia, claro. Pero cuando ellos se liberen, porque yo creo, mire, así como digo que el presidente del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, el presidente de la República, tiene que pensar en su institución, en el país, más que en su persona, yo pienso que el fujimorismo, la señora Fujimori, independientemente, sabe Dios qué presiones tendrá, ¿no? Yo no quiero comprender qué mortificaciones jurídicas, pero tiene que pensar, si es que verdaderamente, al parecer desde adolescente le gustó la política, que tiene que pensar en el partido que ha organizado, que ha fundado, que lo está llevando a desaparecer, ¿no? Mire, y además el resto de la crisis política de los partidos. Yo le digo una cosa, José, y en 3 minutos otro día, ¿por qué no se aprueba una ley de reforma política y partidaria y electoral de inmediato para prever todas estas cosas? Que tienen una solución inmediata. Entonces, si eso no quiere nadie adentro, es porque el poder oculto ha logrado instalar en el Poder Judicial, en el Ministerio, en todas las instituciones y en el Congreso, sus puentes para que no se toquen sus intereses. Cuando se tocan los intereses del poder oculto, comienzan a aflorar sus testaferros o su gente a defenderlo. Pero claro, mire, yo la impresión que tengo y la impresión que tienen también los ciudadanos es que hoy estamos frente a un escenario donde daría la impresión de que la culpa de todos los males en este Perú lo tienen los cuellos blancos del Callao. No, pero te digo esto, ¿por qué? Porque nos han sometido, incluso los propios medios de comunicación, permanentemente a hacernos ver que el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Legislativo son la trípode que ha encabezado todo lo maligno en el Perú. Pero no olvidemos que en el Perú tenemos 4 presidentes que están en una situación ni siquiera precaria, están judicializados, ¿no? Entonces, y el Papa yo lo dijo cuando vino el año a inicio de este año, ¿no? La situación en que vivimos, y da la impresión, y ahí sí me preocupa, y lo digo a título personal, que el presidente no haga un enfoque global de cómo se tiene que mirar la corrupción en el Perú. Fíjese, el presidente sabe que no hay peruano que se vaya a negar a una colaboración si lo pide dentro del campo de la congruencia de la lucha contra este desastre, para no usar términos que han estado de moda un poquito vulgares, de la corrupción y la impunidad. Me llama que no haya hecho eco de mi Comisión Internacional contra la Impunidad, pero si eso no cuenta, por lo menos medidas y gentes que lo rodeen que pueda lucharse contra ello. Fíjese usted, el problema está, si usted se da cuenta, en que todas estas medidas es también para mandarle un mensaje a los de cuello blanco, porque por la cuestión mediática, por el escándalo, terminaron en cárcel, más rápido que otros que deberían estar en cárcel, ¿ok? A eso voy, ¿no? O sea, ¿cómo es que el señor Kuczynski, cómo es que el señor Toledo, el señor Humala están libres, ¿no es cierto? Pero acá viene una cosita, pues, es que ellos te dan libres porque si no cantan. Y en el caso de los cuellos blancos, por decirle, y los que estén presos, y los que estén por estar presos, este es el mensaje. Hay que modificar las leyes, hay que presionar para que sepan, nosotros te vamos a proteger. No te desesperes, ¿no? Porque si funcionase con autoridad, y este es el momento del fiscal Chávarri, por Dios, que debería, que lo tuvo, porque ahora da la impresión que mi amigo Pablito, no sé, pues estaría muy cansado, nadie se ha dado cuenta de sus preocupaciones. Ese es el otro problema. Absolutamente nada. Eso yo digo, pues, tendría que ser investigado, ¿eh? No, pero por eso, inmediatamente. También llegamos a ese mismo nivel, ¿no? Fiscal bueno, fiscal malo. Bueno, yo no sé, yo lo que quiero es resultados. Pero lógico, mire, usted es jurista y se lo pregunto como tal, ¿no?
¿Cómo ve el accionar antes de Pedro Chávarri, con su deficiencia, con todo su cuestionamiento que tiene, bueno, y antes de Pedro José, Chávarri? acá mismo, al mes que asumió Pablo delante suyo, yo le he pedido, por favor, ¿qué le he pedido? Fiscal, determine de que se ponga impedimento de salida del país, pídalo, porque el que lo va a dar es el juez. Pídalo para los 200 de Odebrecht, para los 180 de Pari, para los 100 de Estados Unidos, en fin, que se impida la salida del país por lo menos para empezar estas... Nada, no ha pasado nada. Y después hemos esperado casos emblemáticos, nada. Se nos fue el presidente Toledo y justamente, fíjense, ayer veía una parte de una película muy tarde de en la India de hace décadas, que Estados Unidos, una empresa puso una empresa contra el medio ambiente salvaje. Murieron como 20.000 personas de un pueblo. A las finales, el señor, el dueño, se abrió proceso, pero se quedó en Estados Unidos, en Miami, no tuvo ningún problema. A los que estaban ahí les pusieron una multa de $50.000, ¿no? Y los muertos se pagaron $300 por indio en el término de ciudadano de la India, según decía la película. Eso me hace recordar, si usted se acuerda, cuando la Cerro de Pasco Corporation se hundió Morococha, acá los que candidatos a la presidencia que conocen tanto el Perú, se hundió Morococha en 1910, 1920, por unas fallas técnicas. No se olvide que antes los mineros, como hasta ahora, no todos tienen una gran protección. Entonces, según la historia, se pagó $1 por minero, por obrero, ¿no? Y entonces, yo digo, estamos reviviendo esta situación. ¿Qué nos está pasando? Nadie va a responder por lo que esto se llamaría... Mire, el Congreso ya ha debido tipificar, aunque en la técnica interpretativa está, esto es traición a la patria, ¿no? Y la condena, si se tipifica, debería ser mucho mayor, aunque sumado a las penas, porque fíjese usted, José, si el pueblo no mira, y a mí me preocupan los chicos que están de 12 años, 13 años, no mira un esfuerzo por acabar en parte esto, porque es tanta la mafia, es tan fuerte, hemos dejado que camine, esperemos que no rodee al presidente de la República esto, pero yo le digo algo, es tan grande que si no se hace sanciones severísimas e inmediatas, estamos generando generaciones que van a ser peor, lamentablemente, porque el ejemplo que estamos dando es que aquí no pasa nada, y tienes que llegar a un cargo de estos para juez o algo. Ayer veía, sin querer también creo que un juez que fue de Humala, no sé qué asunto, ya terminó nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo no va a ser? Hay que observar lo que diga la Fiscalía de esas dos muchachas que hay que felicitarlas. Yo les ruego que se pongan en contacto y hay que darles todo el apoyo por sus informes, sus investigaciones. El que ha mortificado al fiscal Chávarri porque dice que han hablado de... ¿Por qué no las apoya? Si él está seguro, entonces no cabe duda que las investigaciones van a determinar que él no tiene nada que ver. Pero aquí tenemos que ir con todo. Y si ya no hay las instituciones, yo creo que el pueblo tiene que reaccionar de alguna forma, ¿no? Yo no veo, están acabando con la negociación colectiva, la gente no dice nada, en fin. Entonces, ¿para qué nosotros en el Tribunal Constitucional defendimos la negociación colectiva? No entiendo, por gusto. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que ya tengamos el referéndum 9 de diciembre? Yo entiendo que la población va a apoyar las reformas, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué reformas? ¿Cuál es el futuro? Porque fíjese... Pero es lo que nos están vendiendo. Pero con esta situación pueden haber reformas que no sean tampoco convenientes para el país. Pero eso es lo que nos están vendiendo, doctor. Bueno, es la sensación de antipatía, euforia, reacción, pero la gente que gobierna debe ser más sensata. Los constitucionalistas de nota, más sensata, han dicho que los proyectos que ha enviado el Ejecutivo son bastante débiles, ¿no? Pero lo que hace el Congreso tampoco es lo indicado. Le digo, porque si el presidente dice... Pero si el presidente, ¿qué dijo? Se opone. Ellos no quieren aprobar, quiero que lo aprueben. Un solo artículo que proponga de una vez. Vamos a una asamblea constituyente, pues. Porque esto, ¿cómo? Mire, cada día aparece una reforma más necesaria. Hay que reformar esto, hay que reformarlo, todo el mundo. Porque lo que va a suceder, Dios mediante, dicho, cuando el pueblo sienta, y yo quiero creer que ojalá no sea así, que sienta que solo el Congreso le está mintiendo, está fallando, está traicionando, etcétera, pero no vaya a ser que en esas confusiones crea que hay algún arreglo con la presidencia, y esto va a ser un destripe de que se vayan todos, pero imparable, porque llega la indignación a un momento en que la ira es imparable, y como le repito, la ira se refleja en un pueblo siempre minoritariamente, sumamente, el resto se queda viendo televisión, yendo a la Starbucks,
viendo al Haití, tomando café, y algunos revolucionarios marxistas en el Café Haití, cómo solucionan los problemas. Y otros se van a la tiendecita blanca, ¿no? Se van a la tiendecita blanca, ¿no? Entonces, claro, el pueblo, incluso con algunos de la tiendecita blanca, pueden tomar una reacción, porque esto ya ha saturado todo. Yo quisiera que el señor presidente nos escuche y ayude, porque esto, obviamente él no tiene el Congreso, pero él puede decir hoy día, por ejemplo, mire, le han modificado lo del Consejo, ¿qué? Reduciendo los años. Es una barbaridad, estaba bien los 30 años en todo caso para buscar más seriedad. Le han aumentado el número a 7 como si eso fuese solución. Con los 5 estaba bien. Que el sistema anterior era bueno, pero ante la situación mediática, porque los que han caído y que han sido salvados por el Congreso van a llevar hasta el último día de su vida el haber desgraciado una institución extraordinaria. La han vuelto y la han puesto como difunto al Consejo Nacional, que lo único bueno, el Congreso le han cambiado el nombre, y estoy seguro que de los 130 no sabe qué nombre tiene ahora el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, yo creo que el presidente lo que puede hacer en este momento es, bueno, recuperar la cosa y decir, ya no debata mucho sobre la reelección, pues vamos a hacer una cosa, vamos a replantear que el Congreso se elija cada 2 años o 2 años y medio. Relíjanse de por vida, pero vayan al ánfora, ¿no es cierto? Y no se aumenta la Cámara, nada, porque no es el mejor momento. No es el mejor momento para que usted le diga a la gente, yo puedo entender que técnicamente necesitamos 700 congresistas, pero usted solamente auméntele 10 y la gente va a reaccionar. Y eso no quiere decir que se debe hacer, cuidado, lo que diga la gente, yo no digo eso, pero tú tienes que tener un poquito de razonabilidad con lo que se está viviendo. Con esta situación, yo no sé si los narcos incentivarán al senderismo, pero van a revivir los grupos subversivos. Va a haber una reacción y encuentro. ¿Qué culpa tienen los estudiantes de reaccionar belicosamente ante una indignación e impotencia? ¿Le va a mandar usted el ejército? ¿Le va a enviar usted a la policía que les pegue a los muchachos? Uno de ellos puede ser prosenderistas, otros no. Pero esto es una indignación general. Y en eso está el presidente de la República. Yo digo, no sé si querrá ir a la reelección, para mí no hay impedimento hasta ahora, pero de eso no sé. ¿Quién va a pensar en reelección hoy día? Lo que el presidente tiene que pensar es en sacarnos adelante de esta barbarie corrupta que estamos viviendo y que llegó en un momento pues podrido. Y que seguramente le podrán decir muchas cosas. Obviamente, mientras no haya pruebas concretas, si las hay, la idealía es renunciar y someterte, como lo hicieron en Guatemala. Escuchen las palabras del presidente, claro, con la Comisión Internacional contra la Impunidad. El presidente de Guatemala llegó un momento cuando ya sabía lo que venía, dijo que él no podía poner la alta investidura del pueblo a una exposición de que sea detenido o que sea acusado. Renunciaba a la presidencia y se iba a pie a entregarse para demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, aquí los gestos tienen que darse. En tanto no hay nada de eso, el presidente debe gobernarnos con la mejor gente y ser drástico y duro, porque lo que está pasando... Con todos. Pero por supuesto, y la Fiscalía debe ayudar. Este es el momento que el señor Chávez dice, quieren sacarlo por esto, bueno, usted dedíquese a ser fiscal y punto. Usted comience a sacar las denuncias que cree y pedir, y no las dejen denuncias, no las dejen denuncias, sino que se concrete las detenciones, los procesos. Nos quedan un par de minutos. Yo le insisto en algo, mire. Pero aquí en el Perú, o sea, hay una suerte de... Somos selectivos frente al tema de la corrupción, ¿no? A este lo tocamos, a este no lo tocamos. Y esto ha sido siempre, ¿eh? Bueno, pero para eso está el Ministerio Público, para eso están los procuradores anticorrupción, para eso está al Ministerio Público, mira, al Ministerio Público, cada vez que hable la boca al señor Chávarri le dicen, no, bueno, el señor Chávarri tiene una aspiración política, defiende a tal. Hace 5 años dije aquí en tu tribuna que la Fiscalía daba la impresión que estaba al servicio de las grandes empresas mafiosas del Perú. Esa es la sensación que tengo y la sensación que tiene el país. Pero no son todos. Por eso yo creo que aquí hay fiscales jóvenes, hay jueces jóvenes, presidentes de cortes superiores, que tienen que pensar en su institución, pues. Lo Hidalgo, en todo caso, si es, pues se va toda la Suprema, se va toda la Fiscalía. Total, el Consejo Nacional se caracterizaba en los últimos tiempos por provisionales. Provisional. Y bajo esa promesa se ingresó para acabar con la provisionalidad. No nos va a hacer daño la provisionalidad. En el Tribunal Constitucional no hay suplentes, pero todo tiene solución. Me refiero a que cuando hay, lo ha dicho el presidente del Congreso, lo felicito, cuando hay voluntad política, todo se puede en el caso del poder político. Pero no estoy de acuerdo que se diga, José, y que lo entienda la gente, que se diga, si las reformas políticas no pasan las judiciales. No, un momentito. Hay una enorme diferencia porque son dos poderes del Estado diferentes. Ahora, bien la palabra,
Si no pasa la reforma política, no pasa la reforma judicial. ¿Por qué? Otra cosa sería, si no hay voluntad política, ahora sí nos vamos a entender. Si no hay voluntad política, no pasa esa reforma ni pasa la otra. Pero si hay voluntad política, puede no pasar algunas, porque no están bien o no se considera, o el pueblo en el referéndum ni ganó, pero la judicial tiene que ahondar de inmediato, porque es la razón de la existencia y la garantía de todos los peruanos, un sistema de justicia coherente, sano y decente. Nos falta una semana para las elecciones municipales, regionales. Lo voy a invitar, me comprometo a invitarlo. ¿Para qué? Para analizar cuál es el nuevo escenario, cuál es... Encantado. ¿Ya? Porque siendo un escenario local, ¿no? Así es. No, porque... pero hay que ver cómo reacciona la gente va a reaccionar, esperemos. Yo tengo una impresión, la gente está dándose cuenta ya que la prensa no cuenta para nada algunos, ¿no? Y hacen sus encuestas y todo. Es que entonces, hay mucho interés. Ya para qué vamos a votar, pues si las encuestas nos dicen quién va a ser el ganador. No, es que hay mucho interés. Por eso es que aquí el candidato y el pueblo tienen que aprender. Si ya no hay prensa, soy yo. Porque la prensa también está jugando un papel que mañana va a ser rechazado. Y no es porque a mí no me inviten a los medios grandes. Pero es que lo que yo le digo, ¿no? O sea, hemos llegado al nivel de corrupción buena y corrupción mala, ¿no? Bueno, siendo corrupción, o sea, hay sectores que informan, este corrupto sí lo toco, a este no lo toco, ¿no? Yo le voy a decir cosas bíblicas, ¿no? Basta que un hombre bueno no haga nada para que el mal triunfe. Y Jesucristo nos dijo, los mentirosos son hijos de Satanás. Y Dante Alighieri decía en su obra El infierno, los círculos, ¿no? El último lugar del infierno es para los mentirosos y los traidores. Y los traidores desde el siglo XVI son aquellos que defraudan, decepcionan la confianza que se te da. Ya usted saque sus conclusiones y el pueblo que proceda, porque que vayan al infierno los que tienen que ir y el pueblo salga adelante con la gracia de Dios. Como siempre, mi estimado doctor Fernando Calle, ha sido grato tenerlo, en realidad, de verdad. Gracias. Y la verdad, el compromiso asumido. Encantado, yo no odio, me hay un cariño a todos los periodistas y a todo el pueblo en general, ¿no? Estuvo con nosotros el doctor Fernando Calle, como siempre, él lúcido, pero como tenaz, persistente en su lucha. Y eso es lo más importante, ¿no? Un apasionado de su tesis. Y en realidad me parece muy bien. Bien, tenemos que ir a una pausa. Permiso.